¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la 10ª lección de este primer trimestre del año 2026. Completos en Cristo es la temática de esta semana, y la sección para hoy se titula Sombra o Realidad. Te recuerdo que estamos estudiando una porción de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que, como dije el domingo cuando introduje el tema, utiliza algunos versos difíciles de comprender a una primera vista y que los indoctos han utilizado por tiempo para desviar la verdad del Evangelio, para torcer su verdadero significado, para mostrar algo totalmente diferente a lo que enseña la Biblia. Y lo triste de eso es que aún los que se dicen cristianos lo utilizan de esta manera. Ayer estuvimos viendo el verso 14 del capítulo número 2. Hoy vamos a mirar el verso número 16 y 17 y 18 del segundo capítulo de Colosenses, donde vamos a encontrar otro de estos versículos. De hecho, son los versos para memorizar de esta semana, y vamos a mirar exactamente a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Mira que dice el apóstol: que nadie os juzgue en comida ni en bebida, nadie os juzgue en fiestas, en lunas nuevas, ni en día de sábados, ni etcétera, etcétera, etcétera. Y él agrega, culmina allí diciendo: porque estas son sombras de aquello que estaba por venir. Es decir, son tipo de aquello que más adelante se iba a cumplir. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿De qué estaba hablando exactamente el apóstol? Sabes que no hay una hegemonía, no hay un consenso completo entre los eruditos para hablar de a qué se refería Pablo en esta sección. Sin embargo, nosotros podemos estar convencidos de que la carta misma ofrece suficiente luz para poder entender a qué Pablo se estaba refiriendo. Recuerda que dije ayer que cuando encontramos este tipo de cosas, la hermenéutica es la herramienta que nos ayuda. Y parte de la hermenéutica, dijimos ayer, es conocer el contexto, y la carta, al conocerla, ella nos va a arrojar suficiente luz para comprender a qué Pablo estaba hablando. Sin duda, como lo dijimos ayer y como lo hemos dicho durante esta semana, Pablo se estaba refiriendo a prácticas judías que los judíos recién convertidos estaban intentando introducir en esta iglesia mayormente gentil. No se estaba refiriendo a la ley de Dios, como lo vamos a ver más adelante, sino a prácticas judaizantes que, según los judíos, los cristianos debían guardar, debían observar, porque si no, no podían ser aceptados en el cielo. Recuerda que la concepción del judío era que el único pueblo de Dios era el judío. Así que si alguien quería pertenecer al pueblo de Dios, hacerse parte del pueblo de Dios, debía judaizarse, es decir, asumir las costumbres judías, debía circuncidarse, etcétera, etcétera. Y si bien es verdad que Dios había dicho eso, esto era sombra de lo que estaba por venir. Es decir, eran tipo de lo que iba a pasar cuando Cristo viniera a esta tierra. Y una vez que Cristo vino, ya no era necesario guardar nada de esto. De hecho, el apóstol Pablo está hablando allí del culto a los ángeles. Y según los eruditos, los estudiosos,
el culto a los ángeles era principal en la práctica del judío. Por tanto, o por consiguiente, tenemos que concluir que el apóstol se estaba refiriendo a estas cosas. Una forma interesante de entenderlo, de comprenderlo, de mirarlo, es la expresión con la que el apóstol Pablo comienza esta sección. Él dice, por lo tanto. Sin duda, los que saben de redacción entienden que este es un conector para concluir lo que se viene diciendo. El por lo tanto nos lleva a la conclusión de lo que él está conversando. ¿Y de qué estaba conversando el apóstol Pablo? Ayer lo dijimos, estaba hablando de la ley ceremonial. Así que es una conclusión a lo que previamente le está hablando. ¿A qué se refiere con comidas y bebidas? Se estaba refiriendo a lo que era llevado a los sacrificios al templo. No se estaba refiriendo a la comida como Dios la había clasificado en el Antiguo Testamento. Dios no puede contradecirse. Y lo que Dios había catalogado de inmundo era inmundo, seguía siendo inmundo y sigue siendo inmundo. Son carnes totalmente perjudiciales. Mira qué ilógico, porque algunos toman este versículo y lo unen a la visión que tuvo Pedro. Y cuando el Señor le dice, mata y come, y no llames inmundo a lo que Dios ha hecho limpio, entonces lo llevan a la comida cuando no es ese el contexto. Acuérdate de la hermenéutica, no es ese el contexto. Pero dice que el lienzo tenía toda clase de cuadrúpedos y de reptiles. Así que habría que comer perro, gato, jirafa, cuanto animal sucio usted puede imaginar. Esto se refiere entonces al ritual de llevar comida y bebida a los sacrificios. Los sábados a los que se refiere sin duda es al sábado ceremonial. No se refiere al sábado moral, al sábado semanal, al día establecido por Dios. Porque mira que dice que esto todo era sombra de lo que había de venir. Esos sábados ceremoniales, todas esas ceremonias que se realizaban en el santuario terrenal, tenían que ver con el ministerio de Cristo Jesús. Era el evangelio en figuras. Era un tipo de lo que Cristo iba a hacer, el Cordero era Cristo Jesús, su sacrificio por el pecado, etcétera, etcétera. Cada una de las fiestas, los panes sin levadura, el Pentecostés, las cabañas, cada una de estas fiestas representaba una etapa del ministerio de Cristo Jesús. Era sombra lo que le había de venir. Ahora, el sábado semanal no era sombra de lo que había de venir. Porque el sábado semanal, te recuerdo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, fue instituido en el Edén, fue instituido aún antes de que el pecado existiera. No era parte del pecado, no fue consecuencia del pecado como fueron los sábados ceremoniales, como fueron todos los rituales judíos. Fue instituido aún antes de que el pecado existiera y por lo tanto no existía nada de estos sacrificios. Así que decir que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al sábado de la ley o al sábado semanal al que Dios ordenó guardar sería un absurdo y no entender la escritura. Ahora, alguien pudiera levantar la mano y decir, pastor, ¿y por qué Pablo no fue más específico para no confundirnos? Recuerda que cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, nunca estaba pensando, nunca imaginó que 2000 y tantos años después tú y yo lo íbamos a estar leyendo. No, si él hubiera sabido eso, a lo mejor cuida un poquito más lo que está diciendo para beneficio nuestro. Pero sus oyentes entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo.
Todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir. Es decir, Pablo se está refiriendo exclusivamente a aquello que señalaba a Cristo como el Salvador o se refería a su ministerio. No nos dejemos engañar. Como dije ayer, necesitamos profundizar. Este pedacito de tiempo no alcanza para todo, ni el estudio de la lección tampoco es completo. Profundiza para dar defensa en nuestra fe. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude? Querido Dios, gracias por iluminar tu palabra. Danos mucha sabiduría para comprenderla y predicarla con pasión. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.